Capítulo 6. Afectividad negativa y personalidad. Escrito por José Antonio Ruiz. Introducción. Los sentimientos y estados de ánimo explican cómo y por qué nos comportamos de un determinado modo en distintas situaciones de nuestra vida. Concepto, realidad subjetiva importante y diferencia individuales tanto en tono afectivo positivo como negativo. Las emociones se encuentran divididas en dimensiones unipolares. Una dimensión está en emociones negativas y otra emociones positivas. Las emociones negativas conllevan más cogniciones que las emociones positivas, pues la persona empieza a cuestionarse el porqué de las situaciones negativas que les están pasando. Y cuando pasan emociones positivas, pues simplemente lo disfrutan y sonríen y demuestran felicidad. Definición, concepto, evaluación de la ansiedad y la depresión, que son dos de las características más importantes en las afectaciones negativas. De acuerdo con la teoría de triple sistema de respuestas de Lange en 1971, la ansiedad implica un patrón de respuesta cognitivo, que son preocupación, inquietudes, malestar, desasosiegos y aspectos negativos, y fisiológicos, alto grado de activación del sistema nervioso autónomo y motoras en la conducta. La depresión se divide en dos tipos. Está ansiedad de rasgo y ansiedad de estado. La ansiedad de rasgo, de acuerdo a la siguiente definición, menciona que los individuos con alto nivel de ansiedad de rasgo tienden a experimentar en situaciones estresantes un mayor grado de amenaza, a la vez que muestran reacciones de ansiedad más frecuentes y o intensas en dichas situaciones negativas. La ansiedad de estado menciona que es una predisposición a percibir un amplio rasgo de situaciones estimulares como peligrosas o amenazantes y en la tendencia a responder a tales amenazas con reacciones de estado de ansiedad. Estas se caracterizan por sentimientos subjetivos, conscientemente percibidos de tensiones y miedos y activaciones en el sistema nervioso autónomo. Y la depresión menciona que es un concepto que se utiliza para describir una amplia categoría de síntomas depresivos en el estado de ánimo y síndromes clínicos. En general menciona que la depresión es un desorden afectivo que se caracteriza por un estado de ánimo negativo persistente, sin un elevado nivel de arousal, que implica abatimiento, melancolía, tristeza, sentimientos de inhibición y soledad, culpa, falta de motivación, fatiga, cansancio, al igual que produce déficits en el funcionamiento cognitivo que manifiesta a través de alteraciones del pensamiento tanto a nivel de curso como de su contenido. Sesgos cognitivos en la ansiedad y la depresión. Propuestas teóricas iniciales. La primera está el modelo de esquema de Beck, 1976, el cual menciona que los esquemas son estructuras cognitivas estables que contienen las representaciones de las experiencias previas relacionadas con la pérdida o el fracaso, en el caso de la depresión y la ansiedad. La amenaza o el peligro. En el caso de la ansiedad, organiza el de la información e influye en el modo en que los estímulos son codificados y almacenados en la memoria. Y el modelo de red asociativas descrito por Bauer en 1991 menciona que el procesamiento de información en las personas con trastornos emocionales se configura siguiendo tres etapas. 1. Orientación y rápida detención de los estímulos emocionales, que son procesamiento y autonomía. 2. Activación de los esquemas relacionados con el tema central de preocupación de los trastornos. Peligro para la ansiedad y pérdida para la depresión. Y el tercero
Inicio del procesamiento metacognitivo relacionado con el tema de preocupación en la base a la elaboración semática de la información y la evaluación de los recursos de afrontamiento disponibles. De esta forma se puede mencionar que la afectividad negativa de las emociones negativas o positivas se ven reflejadas en la ansiedad y la depresión en un individuo. Nuevas propuestas teóricas para el estudio de los sesgos cognitivos asociados a la ansiedad y la depresión. A nivel teórico se han propuesto diferentes modelos, cada uno de los cuales hace énfasis en determinados mecanismos cognitivos como principales implicados y responsables de los sesgos atencionales y de memoria que facilitan el procesamiento de la información emocional. El modelo de Williams y colaboradores en 1988 desarrollan su modelo sobre la distinción teórica, el cual considera que es automático, que ocurre en la etapa inicial del procesamiento y consiste en la activación de las representaciones internas de los estímulos con el consiguiente aumento temporal de su accesibilidad. Graf y Mambler en 1984 establecen entre proceso de activación o facilitación priming y proceso de elaboración, el cual es un proceso estratégico y controlado que ocurre en las etapas más tardías del procesamiento y tiene como principal efecto la creación y el fortalecimiento de las interconexiones entre las representaciones. Seguidamente encontraremos el modelo de Mock y Bradley, el cual elaboran un modelo cognitivo motivacional dirigido a explicar los sesgos preatencionales y atencionales asociados a la ansiedad, en el que introducen la intervención de sistemas motivacionales como mediadores entre las respuestas cognitivas y comportamentales y la información amenazante. Más concretamente, estos dos autores postulan la existencia de dos sistemas distintos. Por un lado, el sistema de evaluación de valencia, similar al mecanismo de decisión afectiva propuesto por Williams y colaboradores, aunque con mayor sensibilidad para clasificar los estímulos ambientales como amenazantes en las personas con altos niveles de ansiedad. Por otro lado, el sistema de compromiso de meta, responsable de la asignación de recursos para el proceso cognitivo y la acción. De igual manera, estos dos autores señalan que la propuesta de dos sistemas subyacentes a los sesgos preatencionales y atencionales en la ansiedad presentan varias ventajas. Una de ellas es que permiten distinguir entre los procesos que actúan en la valoración de la amenaza y los que intervienen para coordinar de manera controlada los procesos cognitivos y comportamentales dirigidos hacia metas. También sugieren la distinción entre estos dos sistemas, que puede ayudar a explicar la diferencia en las respuestas de atención a los estímulos aversivos entre la ansiedad clínica y la depresión. También nos ayuda a considerar o permitir las diferencias individuales en la vulnerabilidad a la ansiedad, las cuales pueden ser debidas a la reactividad diferencial en uno o ambos sistemas. Y para finalizar, nos postulan que los sesgos atencionales no necesariamente juegan un papel causal importante en la etiología de los estados de ansiedad clínica, aunque no se excluye la posibilidad de que los procesos atencionales son importantes en el mantenimiento de los estados de ansiedad clínica. El modelo de Matthews y McKinnon, 1998. Estos dos personajes proponen un modelo que incluye un mecanismo denominado sistema de evaluación de la amenaza. La función de este mecanismo consiste en aumentar la activación de aquellos estímulos que son clasificados como potencialmente amenazantes, con el consecuente incremento automático de recursos de procesamiento que a su vez producen una atención selectiva orientada hacia dichos estímulos. Asimismo, postulan que independientemente de la vía utilizada para la evaluación del valor de amenaza de estímulos ambientales, las representaciones de los estímulos amenazantes se almacenan en el sistema de evaluación de la amenaza y se acceden a ellas de manera automática al inicio de su procesamiento y previo a que alcancen la conciencia y sean identificadas.
Igualmente, señalan que el incremento de los niveles de ansiedad produce un aumento de la activación de las representaciones de los estímulos amenazantes que compiten con las representaciones de otros estímulos hacia el extremo de generar un sesgo atencional hacia los estímulos amenazantes. Matthews y McKinson asumen que los sesgos atencionales que se observan en las personas ansiosas solo se producen bajo condiciones de competencia, esto es, cuando dos o más estímulos compiten por los recursos atencionales. Aunque de manera general la activación de las representaciones de amenaza se produce de forma automática, es posible que también puedan ocurrir mediante un proceso más controlado, de arriba a abajo, en base a las demandas de la tarea. El incremento de las demandas de la tarea puede reducir o incluso eliminar completamente la activación más débil de la representación de amenaza. Procedimientos experimentales en el estudio de la atención. Aunque se han utilizado diversos paradigmas experimentales en los estudios sobre la atención a la información emocional, las principales tareas, o al menos las más utilizadas, son la tarea emocional de Stroop y la tarea de sondeo atencional o de detección de puntos. La tarea emocional de Stroop consiste tanto en el formato de presentación computarizada como de tarjetas, en presentar palabras emocionales o neutras escritas en diferentes colores, y la tarea del sujeto es nombrar lo más rápidamente posible el color en que están escritas. En este tipo de tarea se compara la latencia de respuesta, tiempo de reacción ante la presentación de estímulos emocionales relacionados con la amenaza, por ejemplo la palabra cáncer, con la latencia de respuesta ante la presentación de estímulos con valencia emocional neutra, por ejemplo la palabra madera. La existencia de un sesgo atencional implica que los estímulos relacionados con la amenaza interfieren en mayor grado, mayor tiempo de reacción con la tarea de nombrar el color en que aparecen escritas dichas palabras, que cuando éstas son emocionalmente neutras o no amenazantes. Y la tarea de sondeo atencional o de detección de puntos consiste en la presentación simultánea de dos estímulos de diferente valencia emocional durante un tiempo muy breve, normalmente 500 milisegundos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior del campo visual. Tras la desaparición de los estímulos aparece un punto en el lugar que ocupa uno de ellos. El 50% de las veces aparece donde se presenta el estímulo amenazante y el otro 50% en el lugar de estímulo neutro. Y la tarea del individuo consiste en responder tan rápidamente como le sea posible ante la aparición del punto. Esta tarea secundaria permite examinar la distribución de la atención, de modo que cuando el punto sustituye la palabra que se está mirando, el tiempo de reacción es más corto que cuando aparece en la posición del estímulo no atendido. El sesgo atencional se produce cuando los sujetos responden más rápidamente al punto que reemplaza a las palabras relacionadas con la amenaza que cuando reemplaza a los estímulos neutros. Procedimientos experimentales en el estudio de la memoria. En el estudio de la memoria se asume la existencia de dos fases. La primera, que se refiere a la adquisición de la información, fase de estudio, y una segunda relacionada con la recuperación de la información almacenada en la memoria, fase de prueba. En este procedimiento encontramos dos tareas. Primero, tarea de recuerdo libre y de reconocimiento, memoria explícita, y segundo, tarea de completar inicios de palabras, memoria implícita. Entonces, en la primera podemos encontrar que en las tareas de recuerdo libre se presenta a los sujetos un conjunto de estímulos para su estudio y posteriormente se les pide que indiquen todos los que recuerdan. En las tareas de reconocimiento se presentan los estímulos para su estudio y posteriormente se presentan otra vez los mismos estímulos junto con otros nuevos, no presentados, y se pide a los sujetos que indiquen si los reconocen. En ambas tareas se les dan instrucciones específicas para que de manera intencionada intenten recuperar la información estudiada que guardan en su memoria. La segunda, tarea de completar inicios de palabras. Esta tarea de completar inicios
consiste en presentar una serie de estímulos, palabras, bajo instrucciones de aprendizaje intencional. Se informa al sujeto que posteriormente se va a evaluar el aprendizaje o incidental. No se le da información respecto a una posterior prueba para medir el aprendizaje. Posteriormente, en la fase de pruebas se les presenta una serie de 3 letras correspondiente a las 3 primeras letras de las palabras presentadas previamente para su estudio, así como de palabras nuevas. En estas tareas se habla de sesgo de memoria cuando la persona recuerda, reconoce o completa inicios de palabras en mayor medida cuando éstas son congruentes con el estado emocional de los individuos. Amenazantes o negativas que cuando son incongruentes, no amenazantes o positivas. Evidencia experimental. La evidencia experimental es una característica de la investigación psicológica, en que se pueden evidenciar los sesgos cognitivos que están asociados a los diferentes estados emocionales. La evidencia experimental tiene dos planteamientos o dos investigaciones. La primera es la investigación cualitativa y la segunda la investigación cuantitativa. Dentro de la evidencia experimental encontramos dos tipos de muestras. La primera muestra es la muestra clínica y la segunda es la muestra subclínica. La muestra clínica hace referencia a los pacientes diagnosticados con un trastorno, es decir, depresión o ansiedad, y que esperan una intervención. La muestra subclínica, los pacientes a los cuales se le han aplicado un cuestionario y los resultados arrojan un nivel alto de ansiedad o depresión, pero no han sido diagnosticados. Dentro de la evidencia experimental se han realizado 4 estudios. El primero es el estudio de ansiedad y sesgos atencionales. El segundo es depresión y sesgos atencionales. Tercero es ansiedad y sesgos de memoria, depresión y sesgos de memoria. Dentro del primer estudio que encontramos en la ansiedad y sesgos atencionales, nos dicen que los individuos ansiosos presentan sesgos al procesar la información emocional. Es decir, que esa información emocional es la amenazante, siendo un elemento central y común. En estos pacientes el sesgo es evidente en todas las etapas de procesamiento de la información, es decir, en la codificación, almacenamiento, recuperación e interpretación. Para llevar a cabo estos resultados se tuvieron en cuenta 2 tipos de pruebas. Encontramos la primera, que fueron la presentación de estímulos. Estos estímulos eran verbales y pictóricos. Lo segundo era una exposición a estímulos subliminales y estímulos supraliminal. El resultado que encontramos en la presentación de estímulos nos dice que muestra la existencia de un sesgo atencional hacia la información amenazante en las personas ansiosas. Y en los que fueron de tipo de exposición de los estímulos no hay sesgos en el grupo control en ninguna de las 2 condiciones presentadas. La depresión y sesgos atencionales. El estudio es realizado por medio de la tarea emocional de Stroop y de la tarea de sondeo atencional. Los resultados que encontramos aquí es que en ninguna de las 2 muestras se logra evidenciar que hayan estos sesgos atencionales. En el tercer estudio, que fue ansiedad y sesgos de memoria, los resultados obtenidos indican que el sesgo de memoria está asociado a los estímulos negativos relacionados con el tipo de desorden de los individuos y no tanto a la amenaza en general. En el último estudio, que es depresión y sesgos de memoria, el estudio se enfatiza en la memoria implícita, es decir, en la recuperación de la información, y la memoria explícita, que es la recolección consciente e intencional de la información y experiencias previas. Los resultados encontrados en este estudio nos dicen que indica que el sesgo de memoria se da en la memoria implícita, es decir, en el recuerdo de la información congruente, o sea, la información. Algunas consideraciones finales en torno a la revisión de la evidencia experimental.
A modo de conclusión general, se puede decir que los resultados obtenidos en distintos metaanálisis y revisiones sugieren que los sesgos cognitivos actúan a diferentes niveles de procesamiento según el tipo de estado emocional de que se trate. En el caso de la ansiedad, su incidencia se refleja preferentemente en los procesos cognitivos automáticos, relacionados con la presencia de sesgos de atención y preatencionales negativos, mientras que la depresión parece afectar en mayor medida a los procesos cognitivos estratégicos o elaborados que se manifiestan a través de los sesgos en la recuperación de la información de la memoria. Podemos afirmar en primer lugar, que el patrón de resultados obtenidos a nivel de los procesos atencionales sugiere la existencia de un sesgo atencional hacia los estímulos emocionales amenazantes en las personas con niveles altos de ansiedad clínica y subclínica. Estos sesgos atencionales que se producen de manera automática no son conscientes. Una de las funciones principales de la ansiedad es la detección y el procesamiento temprano de los estímulos amenazantes, de modo que la persona pueda anticiparse ante un posible peligro real. En segundo lugar, los resultados de los metaanálisis y revisiones previamente analizadas señalan que, al nivel de los procesos de memoria, el patrón de resultados muestra la existencia de un potente y robusto sesgo en la recuperación de la información emocional negativa por parte de las personas con un estado depresivo, especialmente en las pruebas de memoria explícita o cuando se requiere un procesamiento conceptual en el caso de las pruebas de memoria implícita. Asimismo, los resultados del metaanálisis realizado por Maitre en el 2008 indican que la ansiedad no solo incide en los procesos perceptuales, como señalan los datos de los estudios a nivel de la atención, sino que también influye en el procesamiento conceptual y en los sistemas de memoria que implican la elaboración de la información. En tercer lugar, indicar que no es posible establecer una relación causal entre la presencia de sesgos cognitivos y el desarrollo y mantenimiento de trastornos emocionales. El hecho de que tanto la ansiedad como la depresión se caractericen por la presencia de numerosos sesgos cognitivos, en este caso, la atención, la recuperación, interpretación, control de procesamiento emocional, etc., parece apuntar a favor de la hipótesis de que los sesgos cognitivos negativos representan un elemento de vulnerabilidad cognitiva, tanto para la ansiedad como la depresión. En cuarto lugar, el patrón general de resultados no parece ajustarse en su totalidad a los diferentes modelos cognitivos elaborados para explicar los mecanismos a través de los cuales se producen los sesgos cognitivos asociados a los trastornos de ansiedad y depresión. En este caso, este aspecto se deja abierto en el campo de la investigación y plantea, entre otras medidas, la incorporación de estudios realizados dentro del ámbito de la neurociencia y otras disciplinas afines en los que se evalúan los sesgos cognitivos relacionados con estos dos estados, de ansiedad y depresión, mediante la cartografía cerebral. Ansiedad, depresión y regulación emocional. Las emociones hacen referencia a reacciones somáticas y cognitivas que se originan ante situaciones específicas internas o externas, o como consecuencia de la transacción diaria persona-ambiente. Esto quiere decir que las situaciones diarias que le suceden a una persona no son las mismas y ella siempre no las va a afrontar de la misma manera. En este sentido, es difícil asumir que las personas experimenten de forma pasiva sus emociones en función de las demandas de la situación y las estrategias de afrontamiento de la persona en cada momento. Entonces, la persona no siempre va a realizar como una forma de solucionar sus problemas todos los días o no va a reaccionar frente a una problemática de la misma manera. Desgraciadamente, los diferentes sesgos cognitivos asociados a los trastornos emocionales, como el caso de la ansiedad y la depresión, pueden incidir en la utilización de estrategias de regulación de la emoción e impedir la aplicación de otras estrategias más adaptativas,
como es, por ejemplo, la reevaluación de la situación.